Buenas tardes, noches o días, dependiendo de la hora que estén sintonizando este video. Pues ya saben, estamos en otro episodio más de este muy bonito podcast e interesantes que nos pueden ver en muchas plataformas como Spotify, YouTube y Apple Podcast. El día de hoy, para no hacerlo más largo y brevemente, ustedes ya conocen a su conductora espectacular. En este caso yo, la licenciada Carla Mariela Gundis González, que pues bueno, ya ustedes anteriormente han visto varios de mis videos y saben mi formación. Licenciada en Psicología, una maestría en Psicología Clínica y Ciencias de la Salud y pues actualmente cursando un doctorado en Desarrollo Humano. Pero me voy a ir con el tema del día de hoy y para que no haya un problema de confusión, el título es el siguiente: los derechos humanos y la importancia de su existencia. Bueno, primero que nada pues sí quería introducirlos un poquito de que hoy vamos a explorar un tema fundamental que afecta a cada persona en nuestro planeta. Los derechos humanos, hablaremos sobre qué son, cómo surgen, qué aportan en la sociedad, para qué sirven. Además compartiremos también nuestra perspectiva personal sobre tristemente las violaciones que enfrentamos día con día sobre nuestros derechos humanos. Entonces, haciendo una breve introducción, lo que veremos es el concepto de los derechos humanos, un poquito de la historia también y en algún momento también vamos a estar hablando de sus ventajas, del por qué se elaboraron o por qué se crearon, se forjaron, años, fechas, todo, y al final mi perspectiva. Pero pues bueno, vamos a pasarnos con el concepto para no quitarles más tiempo, porque sé que siempre ven este podcast en la hora de comida, en el trabajo, en la oficina o cuando tienen unos minutos libres. Pues primero que nada, el concepto que yo entiendo sobre los derechos humanos son principios universales que garantizan la dignidad y la libertad y la igualdad en todas las personas. No importa quién eres, de dónde eres, en dónde naciste, tu cultura, nada. Realmente al final del día todos somos seres humanos que merecemos los mismos derechos y los derechos humanos son universales. Pero ¿cómo llegamos a tener este concepto? Pues ahora sí nos vamos a pasar a la breve historia. La historia de los derechos humanos es un viaje sumamente fascinante, a mi consideración. Aunque la idea de la dignidad y los derechos individuales ha existido de diversas formas a lo largo de la historia, el concepto como tal pues no tiene muchos años y nos sorprendería darnos cuenta que tiene poco que lo forjaron y lo comenzaron a hacer universal, ¿ok? Recordando que los derechos humanos son derechos que nos exigen que cumplamos o que tengamos pues por las Naciones Unidas o pues la conocida ONU. Entonces, más que nada, se empezaron a generar estas ideas de querer poner estos derechos humanos después de la Segunda Guerra Mundial, en donde fue un caos y, como lo dice la palabra, guerra mundial. Fue un problema mundial en donde varios países estuvieron debatiendo por muchas cosas y no debatiendo de una manera correcta, ustedes ya lo saben. También influenció mucho después del Holocausto. Se deciden implementar estos derechos humanos para que las personas en algún punto se puedan proteger de una manera sana y digna. Creo que la palabra que adecua mucho y acompaña a los derechos humanos es digna. En el siglo XVII, si no me equivoco, pensadores como Hugo, Thomas, John, etcétera, y entre muchos más, empezaron a formular la idea de derechos naturales. Nuestros derechos humanos antes tenían el concepto de derechos naturales que influenciaron en las revoluciones liberales en el siglo XVIII. Frente a todo esto se generan y pues estos derechos humanos en 1948, y espero no equivocarme y ahí lo pueden googlear al ratito, por las Naciones Unidas las marca como un hilo crucial en nuestra vida. A partir de ese entonces o desde 1948 los derechos humanos se podría decir que comenzaron a existir de manera funcional en todo el mundo. Ya se habían hablado sobre ellos, pero hasta ese año ya se ejecutó ya la historia y todo. Y pues ya sabemos qué pasó después de eso, ¿verdad? Pues nos ayudan con la cultura, con la nación, con el respetar todo aquello que nosotros como personas merecemos. Pero pues es que también lo importante de la historia, para no centrarnos tanto en ello, es que existen algunas teorías específicas. Y existe la teoría del beneficio, la teoría de la justificación, si no me equivoco.
hay teoría de la elección y la teoría de los títulos. Y las teorías, o más que nada, pues son las que respaldan los derechos humanos. Cada una de ellas nos aporta, nos atribuye algo en específico. Siendo la teoría del beneficio, esta teoría se defiende por varios filósofos como Jeremy, Rudolf, también habían varios, realmente habían varios teóricos y filósofos que la forjaron, pero me gusta mucho el concepto de esta porque se sostiene que los derechos se originan cuando las obligaciones impuestas por otros generan un beneficio para el titular del derecho. En otras palabras, para que se entienda un poco más lo que quisimos decir, los derechos existen propias al beneficio a las personas a las que imponen deberes a otros. No quiero invertir la mayor parte del tiempo explicando todas las teorías porque son muchísimas y tardaríamos demasiado tiempo. Vamos a pasarnos a las ventajas del por qué existen estos derechos humanos. Pues a mi consideración, la existencia de los derechos humanos tiene numerosos beneficios para nuestra sociedad, muchos aportes a mi consideración o a mi perspectiva. En primer lugar, proporcionan un marco ético y normativo para la justicia global del ser humano. Esto significa que todos, sin excepción alguna, tienen derechos a vivir dignos y una calidad de vida con las libertades básicas y esenciales. Además, los derechos humanos ayudan a prevenir ciertos abusos que las demás personas podrían llegar a hacer. Protege a los más vulnerables y proviene una sociedad más equitativa y mucho más respetuosa y justa. Pero a pesar de todos estos beneficios, las violaciones a los derechos humanos siguen siendo una preocupación grave en muchas partes del mundo. En México, por ejemplo, enfrentamos serios problemas como las desapariciones forzadas, tristemente, los feminicidios, la violación de género, a pesar de que estamos ya en siglo XXI, y un sinfín de más cosas en donde han violado los derechos de las personas, como los ataques a periodistas y los abusos contra migrantes. Entonces nos podemos dar cuenta que en México, a pesar de ser un país actualizado y un país moderno, realmente la violencia hacia nuestros derechos todos los días ocurre. Hay estadísticas que nos demuestran que muchos ciudadanos dentro y fuera del país son violentados porque también nuestros derechos no son validados de todo en otras partes del mundo. Aunque los derechos, tiene que quedar claro, son universales, cuando nosotros como mexicanos salimos, un ejemplo, a Estados Unidos, en algún momento nuestros derechos no son del todo aplicados y es muy triste darnos cuenta de esta realidad, y es por eso que en la actualidad todavía estamos en una lucha constante por hacer ver que todos tenemos las mismas oportunidades o que todos deberíamos de tener las mismas oportunidades. Mi perspectiva personal, para finalizar más que nada, es desde mi punto de vista. La situación es muy alarmante y quiero centrarme a hablar con ustedes y decirles el siguiente mensaje. Se requiere una acción concreta y precisa para poder cambiar el mundo de lo que estamos convirtiendo el día de hoy. Reformar las reformas, válgame la redundancia, o actualizarlas a un sistema justo para garantizar la ayuda a todos y a todas, ¿ok? Y que también hay que en algún punto nosotros trabajar por nuestra justicia. ¿Qué quiero decir? Ustedes desde casa se preguntarán qué podemos hacer para que los derechos humanos de todos no sean violentados. Podemos a lo mejor comenzar levantando la voz, ayudando a esas personas que nadie los ayuda o que nadie quiere hacer que se escuchen. Entonces sí es muy importante que en mi perspectiva hay muchas cosas que podemos llegar a hacer. Además es esencial que las leyes diseñen protocolos de protección que se apliquen de manera efectiva y que no sean violentados por nada ni por nadie, ni siquiera por el poder o el dinero, que son una de las cosas por las cuales los derechos se han violentado comúnmente, al menos en México, en nuestro país. Trabajemos en combatir la corrupción y promover la transparencia en cada una de nuestras instituciones gubernamentales. Cada uno de nosotros tiene un papel crucial en la defensa de los derechos humanos, ya sea apoyando a las organizaciones de las que trabajan en ciertas áreas o levantando la voz, como lo dije hace poco. Me tardaría mucho explicando mi punto de vista, pero para ser breve y precisa, solamente les quiero decir que todos podemos levantar la mano y ser equipo entre todos. Uno solo a veces no va a poder. Por ende, me despido. Muchísimas gracias por acompañarnos en este video, donde les quería dejar muy claro el concepto de derechos humanos para que ustedes lo puedan empezar a esquematizar
en su vocabulario o compartírselo a alguien de su familia, amigo, primo, conocido, para que también se den cuenta que no tienen por qué ser violentados por nada, ni por nadie, y por ninguna institución y ninguna persona. Entonces, pues más que nada agradezco muchísimo que se hayan tomado el tiempo de estos 5 o 10 minutos de ver este video en donde quería explayarme un poco sobre este tema. Saben que pueden suscribirse si les gustó el video y que van a esperar más videos sobre este tema en mi canal. Me despido, ya saben, su psico Carla Gundis, les mando un beso y un abrazo hasta donde estén y hasta la distancia. Nos vemos en la próxima.